¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como cada semana estamos aquí en Canal 2 de la CPE-TV para contarles lo importante que ha sucedido en los últimos días en nuestra América Latina. Vamos a arrancar directamente con Chile porque hace 3 años, o se cumplen 3 años, desde que miles de habitantes, de personas, salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera, pidiendo precisamente cambios profundos en las estructuras sociales. La respuesta fue la represión. Hoy, el actual presidente Gabriel Boric dice que en el año 2019 se violaron los derechos humanos y que varias demandas aún no han sido respondidas. Vamos a escuchar aquí el análisis de Pedro Brieger. Este 18 de octubre se cumplen 3 años del estallido social en Chile de octubre de 2019. Miles y miles de personas salieron a las calles para protestar en un primer momento en contra del aumento del metro de 30 pesos. Pero rápidamente la consigna se reelaboró y los 30 pesos pasaron a ser 30 años. 30 años de gobiernos que mantuvieron la esencia de la Constitución redactada durante la dictadura de Pinochet. Y aunque le hicieron transformaciones, lo que se planteó en ese estallido social es que se quería reformas mucho más profundas que las que habían llevado adelante los diferentes gobiernos. Pero además, Sebastián Piñera era un hombre claramente identificado con la derecha chilena, que rechazó las protestas, las criminalizó, las reprimió. Incluso su mujer, en una conversación privada, había afirmado que quienes habían salido a las calles eran alienígenas, como que estaban planteando cosas disparatadas que no tenían nada que ver con la realidad. Quienes estaban viviendo en una burbuja eran justamente la familia Piñera o la derecha chilena, que pensaba que todo andaba sobre ruedas y que la gente nunca iba a salir a protestar. Se equivocaron. Chile cambió. Hoy hay un presidente de izquierda que en su discurso ante la nación planteó, al recordar los 3 años del estallido social, que se habían cometido violaciones a los derechos humanos y que el Estado los tenía que reconocer. Lo dice el presidente de Chile, algo que había negado en su momento quien ejercía la presidencia, justamente Sebastián Piñera. También dijo Gabriel Boric que esta revuelta tenía profundas raíces y que había que dar una respuesta a lo que en su momento se planteó a través de las multitudes que colmaron las calles de todo el país. Pero también aclaró que esa revuelta no había sido una revolución anticapitalista. Y tal vez esto demuestra todavía las tensiones que existen respecto de lo que se pedía en octubre de 2019 y lo que hoy puede dar un gobierno de Gabriel Boric, que fue en cierta medida un emergente indirecto de aquella revuelta. Indirecto porque él no fue una figura descollante en octubre de 2019. Aunque traía tras de sí su experiencia en la Cámara de Diputados y la revuelta estudiantil de 2011, él no estuvo al frente de la revuelta inorgánica y sin liderazgos que hubo en octubre de 2019 y que además tuvo marchas gigantescas, esto también hay que recordarlo, el 8 de marzo de 2020, justo antes de que comenzara la pandemia y la gente tuviera que encerrarse en sus calles. Las reivindicaciones feministas fueron tan importantes antes como ahora, con un gobierno que dice que toma en cuenta la inclusión como una bandera fundamental de su política. Pero claro, ya ha pasado casi un año del gobierno de Gabriel Boric, que sufrió un revés muy importante. La redacción de la nueva Constitución fue rechazada ampliamente por la población y en cierta medida fue un castigo a su persona. ¿Un castigo por haber querido ir demasiado rápido o un castigo justamente por no haber ido más rápido tomando las reivindicaciones del estallido social? Estas son las contradicciones que existen hoy en día. Aquellas causas que motivaron el estallido social en 2019, en su inmensa mayoría, todavía están. Gabriel Boric trata de dar respuestas a algunas, de manera tal vez zigzagueante e incluso titubeante. Sabe que el revés en el referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución implica que tiene que negociar de otra manera, que se le acabó el margen tal vez para avanzar con un programa mucho más radical, que tal vez no tenía, porque como dijimos, él fue un emergente indirecto del estallido social de 2019. Pero la historia tiene avances y retrocesos. No se puede mirar solamente lo que pasó en 2019 a la luz del 2022. Ese estallido social marcó un antes y un después
para la población chilena, para la política, para todos los partidos políticos y también para el propio Gabriel Boric. Pero la historia no se cierra con la asunción de Gabriel Boric, porque gran parte de las demandas de 2019 todavía no obtuvieron respuesta. Muy bien, continuamos aquí en Informe del Sur, nos vamos a Bolivia porque se cumplen 26 años del proceso de reforma agraria en ese país, en Bolivia, y ahora se enfrentan nuevos desafíos precisamente por la temática de ociosidad y tierras improductivas distribuidas en el país. Lo vemos. El saneamiento de tierras fiscales tiene un retraso de 16 años. Hace 26 años se recreó el Instituto Nacional de Reforma Agraria para terminar el trabajo de la inconclusa reforma agraria, que es la distribución de la tierra. En estos 16 años principalmente del proceso de cambio podemos decir que hemos llegado al 90%, el INRA ha llegado a esa cantidad de sanear. Estamos hablando de 1,3 millones de títulos agrarios que ha emitido el INRA. La reconducción de la reforma agraria se inició durante los gobiernos neoliberales con la meta de sanear la tierra para definir su propiedad en 10 años, tiempo en el que se avanzó solo el 10%. En los posteriores 16 años del llamado proceso de cambio, se avanzó un 80% adicional. Deberíamos haber estado a esta altura ya con el 100% de las tierras saneadas. Han habido sin duda dificultades que se han ido sorteando poco a poco y que hoy estamos ya celebrando 26 años con un compromiso muy claro de llegar a 2025 con el 100% de las tierras saneadas y distribuidas en el país. El presidente Luis Arce ha reclamado que se respete la seguridad jurídica sobre las tierras saneadas y tituladas para avanzar en la política de soberanía y seguridad alimentaria, con una política de créditos agrícolas de apenas 0,5% de interés anual. Donde produzcamos con nuestros hermanos que están trabajando la tierra desde la semilla, desde los fertilizantes, desde los agroquímicos, producidos con materia prima nacional y puesta a disposición de los productores. El saneamiento y la titulación de tierras fiscales se hace con la consigna de que la tierra es de quien la trabaja. Y en lo avanzado hasta ahora, se ha evidenciado que mucho del trabajo realizado cayó en saco roto. Hay 2,3 millones de beneficiarios que se han titulado, pero en el último censo apenas tenemos 800.000 unidades productivas. ¿Qué significa eso? Que mucha gente tiene el título, la tierra y no la está trabajando. Y va a llegar el momento cuando terminemos de sanear todo, bueno, pues hay que hacer cumplir la función social. Tierra que no produce se revierte. Y pese al sabor de tarea inconclusa, este aniversario reveló que está mejor distribuida. Antes era el 70% para empresarios y 30% para campesinos. Ahora está distribuida en 4 partes casi iguales: pueblos indígenas, el Estado, empresarios y campesinos. Y de entre los campesinos, casi la mitad de títulos agrarios tienen nombre de mujer. Impensable al inicio del proceso, cuando solo se reconocía al hombre la propiedad sobre la tierra. Más información en Informe del Sur. Nos vamos a Brasil porque el 30 de octubre se va a realizar allí el tan esperado balotaje. Lula y Bolsonaro, los candidatos a presidente, se enfrentaron en un caluroso, intenso debate. Vamos a ver cuáles fueron los principales cruces. Los candidatos presidenciales de Brasil, el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro, se enfrentaron cara a cara en un debate televisivo antes de la segunda ronda de elecciones. El cruce de acusaciones y ataques reinó el debate. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu tô falando. É mentira sua. En uno de los primeros roces, Lula criticó a Bolsonaro por el mal manejo de la pandemia de COVID-19. Denunció que con la negligencia provocó más de 600.000 muertes cuando se podría salvar a muchos.
La verdad es que usted no cuidó a la gente, se burló, se rió, dijo que no se vacunaría, que los que recibirían la vacuna se volverían caimanes, homosexuales y que no se vacunaran. Se burló de la gente, imitaba a los ahogados sin oxígeno en Manaus. En la historia de ningún gobierno del mundo, no hay nadie que haya jugado con la pandemia y con la muerte como lo hizo usted. Bolsonaro rechazó los comentarios de Lula y le acusó de mentir. Los dos candidatos discutieron también el tema de corrupción. Se acusaron mutuamente de tener vínculos con el crimen organizado. Asumimos un proyecto de construcción que estuvo parado por 10 años. Esto es peor que comenzar un nuevo proyecto. Lo que desvió usted fue el dinero, por corrupción. Todo tenía corrupción en su gobierno, todo. Durante el duelo, los candidatos se calificaron de mentirosos. Lula le llamó a Bolsonaro como el rey de noticias falsas, mientras Bolsonaro dijo varias veces que el líder izquierdista era un mentiroso. Bolsonaro, usted sigue mintiendo descaradamente. Yo volveré a gobernar ese país porque los brasileños necesitan a alguien que les cuide. El pueblo no quiere que nadie compre 51 propiedades con dinero en efectivo. Lula, si no mintieras, no serías tú. Quiero recordarles que todo el tiempo Lula y su equipo me acusan de genocida, miliciano, caníbal y el último pedofilia. Intentaron golpearme en lo que es más sagrado para mí, la defensa de la familia y los niños. Una reciente encuesta de Datafolia ubica al candidato izquierdista con el 49% de intenciones de voto frente a un 44% del candidato ultraderechista de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrá lugar el 30 de octubre. Más información en Informe del Sur. Nos vamos a Perú, donde Patricia Benavides, precisamente fiscal de ese país, ha presentado una denuncia constitucional con el claro objetivo de lograr la destitución del presidente Castillo en el Congreso. En Perú, una cuestionada fiscal presentó una denuncia constitucional con el claro objetivo de lograr la destitución en el Congreso del presidente Pedro Castillo. Envalentonados por los últimos resultados electorales, regionales y municipales, que favorecieron a sectores de derecha y de ultraderecha a nivel nacional, la Fiscalía de la Nación, sostenida en los grandes medios de comunicación, pusieron el pie en el acelerador y retomaron las iniciativas destituyentes. El martes, en un operativo conjunto y contando con un gran despliegue policial y mediático, la Fiscalía de la Nación allanó las oficinas y las viviendas de los 6 congresistas de Acción Popular, a quien la prensa y la oposición política bautizaron como los niños: Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinosa, Jorge Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo. Estos 6 congresistas fueron acusados de apoyar al presidente Castillo con su voto para evitar la vacancia presidencial a cambio de favores políticos. La acusación fue hecha por una empresaria y lobista corrupta, Karelyn López, acogida a la ley de colaboración eficaz con la justicia peruana, que premia con beneficios procesales a los arrepentidos que colaboren en las causas judiciales. Además, la Fiscalía de la Nación dispuso la detención preliminar por 10 días de diversos ex asesores del presidente Pedro Castillo, como Viberto Castillo, Auner Vázquez, Eder Vitón y Abel Cabrera. También se ordenó la detención de Segundo Sánchez Sánchez, propietario de una casa que supuestamente habría sido utilizada por el presidente Pedro Castillo como una oficina alterna a Palacio de Gobierno. La fiscal que motoriza la causa, Patricia Benavides, dice que el presidente Castillo lidera una organización criminal. Sobre ella pesan serios cuestionamientos por favorecer a su hermana, quien se encontraba involucrada en delitos de narcotráfico. En Perú aseguran que al margen de que el presidente esté o no involucrado en delitos de corrupción, esta arremetida busca crear las condiciones jurídicas para la destitución de Pedro Castillo. De esta manera, empalma con la estrategia destituyente de un sector de la derecha y la ultraderecha parlamentaria, que ya trató en 2 oportunidades de sacar al mandatario y no logró reunir los votos necesarios. Ese mismo sector, aupado ahora en la Fiscalía, busca oxigenar al Congreso para que sea este el que termine de darle la estocada final al presidente Castillo, con lo cual se vuelve a abrir un nuevo capítulo de la turbulenta crisis política supraestructural que se vive en el Perú, cuyo desenlace, por el momento, es incierto.
Muy bien, más información aquí en Informe del Sur. Nos vamos al norte. El gobierno de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, alcanzaron un nuevo acuerdo migratorio que dará permiso a 24.000 venezolanos, pero va a devolver al territorio de México a toda aquella persona que no cumpla con los requisitos migratorios. Claramente, este acuerdo no beneficia al grueso de los habitantes de Venezuela porque solamente en septiembre 33.000 personas de esa nacionalidad llegaron a la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos y México acordaron un nuevo plan para controlar los crecientes flujos migratorios por su frontera común. Como parte del trabajo del gobierno Biden-Harris para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y seguro, el Departamento de Seguridad Nacional anuncia acciones conjuntas con México para reducir las llegadas a nuestra frontera suroeste y crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis económica y humanitaria en Venezuela. El acuerdo contempla, por un lado, gestionar el acceso de miles de migrantes venezolanos a Estados Unidos vía aérea y devolver a México a aquellos que pasen de forma irregular a Estados Unidos. El programa establece unas condiciones específicas para que los migrantes venezolanos sean elegibles. Tener un patrocinador en Estados Unidos que le brinde apoyo financiero y de otro tipo. Pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública. Presentar certificados de vacunas y otros requisitos de salud pública. Pero deja fuera a quienes cruzaron la frontera estadounidense de forma irregular después del 12 de octubre. Cruzaron irregularmente Panamá o México luego de la misma fecha. Fueron expulsados de Estados Unidos en los últimos 5 años. A quienes no cumplan con los requerimientos de salud pública. O aquellos venezolanos que tengan residencia permanente en otro país o cuenten con doble nacionalidad. El anuncio llega en un momento en el que el flujo migratorio desde Venezuela y otros países latinoamericanos no se detiene. Por eso, además, a pedido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Washington proporcionará 75.000 visas temporales adicionales a inmigrantes de diversos orígenes para trabajos no agrícolas. 20.000 de ellas serán para centroamericanos y haitianos. Muy bien, volvemos a México en este tercer bloque porque vamos a ver un informe precisamente que habla de la crisis de legitimidad de las autoridades políticas en ese país. Una cuarta parte del país afirma que no hay ninguna figura política que los represente. Una cuarta parte de los mexicanos afirma que ninguna figura política, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta las autoridades municipales, ni ningún partido político representa sus intereses, lo que da cuenta de la crisis de legitimidad que vive el país. 8 de cada 10 mexicanos no confían en los partidos políticos y el mismo porcentaje se siente descontento con el acceso a la justicia. Apenas 3% se sienten bien representados por los legisladores federales, menos de 6% por los diputados locales, menos de 12% por los gobernadores, 21% por la autoridad municipal y 26% por el presidente de la República. Estos datos son del Informe País 2020, el curso de la democracia en México, realizado por el Instituto Nacional Electoral INE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Detrás del informe publicado en México puede detectarse un afán autopropagandístico y de autocomplacencia del Instituto Federal Electoral en presentar al organismo como la institución civil con mayor confianza en el país, aunque esto es falso, ya que según sus propios datos, tal título recae en las universidades públicas. La crisis de legitimidad de las instituciones democráticas no es solo mexicana. El estudio muestra que a nivel continental existe una insatisfacción similar y el año pasado el Parlamento Europeo encontró que 90% de los españoles desconfía de los partidos políticos y 3/4 partes del gobierno y el Congreso. Un reporte de la Universidad de Cambridge sobre las percepciones de satisfacción con la democracia entre 1973 y 2019 en más de 150 países reveló que desde mediados de la década de los 90 se experimenta un progresivo y constante incremento de la insatisfacción en casi todas las regiones del mundo, que coincide con la implantación de las premisas neoliberales en los sistemas electorales y la administración pública.
Ello significó la sustitución de los programas políticos y los movimientos de masas por estrategias de mercadotecnia que reducen el juego democrático a una serie de opciones de consumo vaciadas de cualquier contenido y elaboradas de espaldas a los electores. Muy bien, y ahora nos situamos en Cuba porque el canciller Bruno Rodríguez Padilla habló sobre los daños que ha ocasionado el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre la isla ya hace más de 60 años. Vamos a escuchar ahora un análisis que arrojan los datos, por supuesto, de distintas investigaciones. 6 décadas a precios corrientes, los daños acumulados suman 154.217 millones de dólares. Cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada como la cubana. Pero al valor del oro, es decir, de la onza de oro, tomando en cuenta las depreciaciones, los perjuicios acumulados alcanzan la cifra enorme de 1.391.111 millones de dólares. Es decir, 1.000.000 de millones más 391.000 millones de dólares. Imaginen ustedes, imagine nuestro pueblo lo que habría podido hacer Cuba disponiendo de esos recursos. ¿Cómo sería Cuba hoy si el país hubiera dispuesto de esos recursos? El bloqueo económico es el elemento central que define la naturaleza de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue fortalecido a niveles sin precedentes bajo el gobierno del presidente Trump. Hoy, la política del gobierno del presidente Joseph Biden hacia Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política. Se mantiene, y es tema de cada día, el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro del país. Son las regulaciones vigentes y es la conducta práctica actual de las autoridades estadounidenses. Y en la República Argentina se conmemoró el Día de la Lealtad Peronista. Miles de personas salieron a manifestarse y también, obviamente, se encontraron en las calles reclamando por políticas económicas. Vemos el informe. En el Día de la Lealtad Peronista, el pueblo argentino salió una vez más a las calles para reivindicar al líder indiscutido del movimiento político que hizo posible que los sectores populares conquisten derechos. Muy importante la unidad que se logró, más allá de los matices, todo el movimiento obrero, todo el movimiento nacional y popular estuvo presente acá en la Plaza de Mayo para decir: el pueblo unido jamás será vencido. Referentes de diversos sectores destacaron la importancia de esta fecha, que es considerada como el nacimiento del movimiento peronista. Lamento que hayan armado otros actos el 10 de octubre. El pueblo peronista siempre es en la Plaza de Mayo. Así que pido, por favor, a los que no han venido a este acto, a las autoridades del Partido Justicialista, que reflexionemos, porque solo con unidad podemos encontrar la victoria. Sin unidad no va a haber ni gobierno que gobierne para la gente, ni construir victorias. Uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino por los derechos adquiridos. Estamos acá todos los sectores sindicales que enfrentamos al macrismo, los sectores de la CGT, la CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical, y para nosotros desde CIPREO y FATPREN es importante estar en la Plaza de Mayo, formar parte de este espacio de coordinación y exigir que haya políticas en defensa de la clase trabajadora y que no vuelvan los que nos vinieron a destruir nuestros derechos y, en el caso de quienes estamos en los medios públicos, a vaciarnos. Unidad nacional por la soberanía, por la justicia social y por la independencia económica son las consignas de una de las 3 manifestaciones que se llevaron a cabo. Es un día que se conmemora la unidad del pueblo.
emoción porque somos todos trabajadores. Luchamos desde abajo hasta jubilarnos. Entonces esperemos que se pongan las pilas para cuando uno se jubile tengamos una vida digna. A 77 años de que los trabajadores colmaran la Plaza de Mayo para reclamar la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, hoy cientos de argentinos dijeron presente en el mismo lugar. Y hasta aquí, Informe del Sur, como cada semana, con lo importante, según nuestra propia mirada, de lo que ha sucedido en los últimos días en nuestra América Latina. La semana que viene, Dios mediante, nos volvemos a encontrar aquí, en Canal 2 de la CPTV. Muchas gracias. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras, cargando su pasado, siembra. De los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labrá, las huellas del destino pasarán, pasarán.